Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre afirma: Dios siempre encuentra la manera de hacerse presente en nuestras vidas. El Papa hace una dura crítica a la Unión Europea por evitar la palabra Navidad. Podría haber una nueva reunión entre Francisco y el patriarca ruso Kirill. El Papa Francisco ora ante la Virgen en Santa María Mayor tras viaje a Chipre y Grecia. Y explica a los jóvenes en qué consiste la fe y los anima a tomar decisiones valientes. El mundo se unirá en Rosario por la Paz de México en solemnidad de la Virgen de Guadalupe. Atropellan a peregrinos que iban a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México. Arzobispo pide a la Virgen de Guadalupe por el fin de pandemia de COVID-19. La Conferencia del Episcopado Mexicano critica al gobierno de México por incumplir promesas a migrantes. Y por último, proyecto de ley de latido cardíaco busca frenar el aborto en Argentina. Estas noticias y otras más se las daremos a conocer enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, un gusto, un privilegio, un placer estar con ustedes a través de la radio, unirnos a través de las diversas estaciones de radio e informarle. Hoy tendremos el gusto de acompañarle en las voces informativas. Y en este día tan especial también. Oye, sí, 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. Marisa O'Farrill. Y Roberto O'Farrill junto con Miguel Ángel Mejía en los controles operativos y Ana Guadalupe Silvestre en la redacción. Marisa, ¿lista para empezar con noticias? Sí, pues escuchemos lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias del Papa para informarle que durante el rezo del Ángelus del pasado 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, Francisco recordó que la santidad no es cuestión de estampitas, sino de vivir cada día lo que nos sucede con humildad y alegría. Así lo dijo ante numerosos fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano para la oración mariana. Pidámosle a la Virgen una gracia, que nos libre de la idea engañosa de que una cosa es el Evangelio y otra la vida, que nos encienda de entusiasmo por el ideal de santidad, que no es una cuestión de estampitas, sino de vivir cada día lo que nos sucede con humildad y alegría, libres de nosotros mismos, con la mirada puesta en Dios y en el prójimo que encontramos, así lo dijo el Papa. Con ocasión del encendido de la estrella de la Torre de la Madre de Dios en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, España, el Papa Francisco alentó a seguir el ejemplo de la Virgen María, con gestos cotidianos de amor y de servicio. En un videomensaje en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Santo Padre expresó su saludo de un modo especial a los más pobres de esa gran ciudad, a los enfermos, a los afectados por la pandemia del COVID-19, a los ancianos, a los jóvenes que por diferentes situaciones ven comprometido su futuro, a las personas que están viviendo momentos de prueba. Queridos amigos, para todos ustedes brilla hoy la estrella de la Torre de María, dijo el Papa. En más del Papa le informó que recordó que Dios siempre encuentra la manera de hacerse presente en nuestras vidas, incluso cuando sentimos que está lejos o nos sentimos abandonados. Esta es nuestra fuerza. Así lo indicó en una entrevista concedida a la revista italiana 50.000 Volti. Entre algunos de los extractos difundidos por Vatican News, el Papa abordó el tema del dolor y la muerte y señaló que en ocasiones los discursos, en lugar de servir de ayuda o consuelo, provocan aún más sufrimiento, por lo
lo que animó a permanecer cerca de las personas en los momentos de prueba. Además, invitó a las personas que sufren a no caer en la tentación de aislarse, porque cuanto más sufrimos, más sentimos que también necesitamos un cireneo que nos ayude a llevar nuestra cruz. En el vuelo de retorno de Atenas a Roma, luego de su viaje apostólico a Chipre y Grecia, realizado del 2 al 6 de diciembre, el Papa Francisco criticó a la Unión Europea por haber pedido evitar que se use la palabra Navidad. En la rueda de prensa que ofreció a bordo del avión papal el pasado lunes, el Santo Padre se refirió al documento interno de 32 páginas titulado #Union of Equality. Directrices de la Comisión Europea para una comunicación inclusiva, presentado el 26 de octubre por la Comisaria de Igualdad de la UE, Elena Dalli, el Papa dijo que el documento de la Unión Europea es un anacronismo, un anacronismo de la historia. Tantas dictaduras han buscado hacerlo, piensa en Napoleón, piensa en la dictadura nazi y la comunista. Es una moda de laicidad diluida, agua destilada, dijo el Santo Padre. El Papa Francisco informó que podría llevarse a cabo un próximo encuentro con el patriarca ortodoxo de Moscú y de toda la Rusia, Kirill, después de su histórica reunión en Cuba en 2016. Así lo dijo el pasado 6 de diciembre durante la rueda de prensa en el avión de regreso a Roma tras concluir su viaje apostólico en Chipre y Grecia. Al responder a una pregunta de la corresponsal de la agencia de noticias rusa TASS, el pontífice señaló que existe en el horizonte no muy lejano una reunión con el patriarca Kirill. En la rueda de prensa que concedió el lunes 6 de diciembre en el vuelo de retorno de Atenas a Roma, Francisco explicó las razones por las cuales aceptó la renuncia anticipada de Monseñor Michel Aupetit al cargo de arzobispo de París, Francia. En la rueda de prensa, la periodista Cécile Chambrot del diario francés Le Monde preguntó al Papa por las razones de la aceptación de la renuncia y por qué se aceptó con tanta prisa, considerando que el arzobispo puso su cargo a disposición el 26 de noviembre. Al comenzar su respuesta, el Santo Padre dijo: «Me pregunto, ¿qué hizo Aupetit que fuera tan grave como para tener que dimitir? ¿Qué hizo? Que alguno me responda», a lo que la periodista contestó: «No lo sé. Antes de contestar yo diré, hagan la investigación, porque existe el peligro de decir fue condenado. Pero ¿quién lo condenó?», dijo el Papa. Francisco visitó, como ya es su costumbre, la Basílica de Santa María la Mayor de Roma para agradecer a la Virgen Salus Populi Romani el viaje apostólico a Grecia y Chipre. También recordó ante la Virgen tantas dolorosas historias que ha encontrado en estos últimos días y las ha confiado a la Virgen Salus Populi Romani. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, Francisco hizo una parada en la Basílica de Santa María la Mayor antes de llegar a la Casa Santa Marta en el Vaticano, donde él reside. El Papa se reunió con jóvenes en Grecia, a quienes les explicó en qué consiste la fe. Los animó a dejarse amar por Dios y a tener valentía de tomar decisiones por las que vale la pena arriesgarse, pues son las que dan sentido a la vida. Al llegar a la escuela San Dionisio de las Hermanas Ursulinas de Marusi, el Papa, en su largo discurso, en el que improvisó en varias ocasiones, agradeció la presencia de los jóvenes. Al retomar el testimonio de una joven que relató que tuvo dudas de fe, el Santo Padre alentó a todos a no tener miedo de las dudas, porque no son faltas de fe. No tengan miedo de las dudas. Al contrario, las dudas son vitaminas de la fe, ayudan a robustecerla, a hacerla más fuerte, es decir, más consciente, más libre y más madura. La hacen más disponible a ponerse en camino a seguir adelante cada día con humildad.
En más información, el pasado domingo 5 de diciembre, Francisco recibió en la Nunciatura Apostólica en Atenas al arzobispo ortodoxo Hieronymus II en el marco del viaje del pontífice a Grecia. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, para el encuentro su beatitud Hieronymus II llegó a la Nunciatura Apostólica en Atenas. El encuentro del arzobispo ortodoxo con el Santo Padre y sus respectivos séquitos tuvo lugar en el salón principal y una duración de media hora fue el tiempo en el que estuvieron juntos. Durante el encuentro, el Papa y el arzobispo firmaron el libro de honor. El Papa lamentó con vergüenza las acciones y decisiones de la Iglesia Católica basadas en la sed de ganancias y poder y pidió perdón por los errores que han cometido tantos católicos. Así lo dijo el Santo Padre durante su visita a Atenas, la capital de Grecia, al encontrar a una delegación de la Iglesia Ortodoxa autocefala griega presidida por el arzobispo ortodoxo, su beatitud Hieronymo II. El pontífice señaló que visitaba como peregrino con gran respeto y humildad para renovar esa comunión apostólica y alimentar la caridad fraterna. El Santo Padre admitió con vergüenza: lo reconozco por la Iglesia Católica, acciones y decisiones que tienen poco o nada que ver con Jesús y con el Evangelio, basadas más bien en la sed de ganancias y de poder. Han hecho marchitar la comunión. En otras noticias, el Papa ha actualizado las normas sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, los conocidos como delicta graviora. Estos cambios entraron en vigor el 8 de diciembre de este año. Entre los delitos contemplados se encuentran los delitos contra la fe, como la herejía, la apostasía o el cisma, diversos tipos de violaciones a los sacramentos de la Eucaristía, penitencia, el intento de ordenar sacerdotalmente a una mujer, los delitos contra el sexto mandamiento de parte del clero a un menor de edad, la posesión de material pedopornográfico, entre otros. Además, el texto especifica que la acción criminal a los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene una prescripción de 20 años. El arzobispo alemán y secretario personal de Benedicto XVI, Monseñor George Ganswein, informó que él y el Papa emérito ya han recibido la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Así lo indicó el prelado en una entrevista publicada en 9 páginas en la edición de diciembre de la revista alemana Vatican Magazine. El Vaticano comenzó a administrar la vacuna Pfizer-BioNTech en enero y confirmó en febrero que Benedicto XVI recibió la segunda dosis. La aplicación de la tercera dosis se inició en el mes de octubre. Y hasta aquí las noticias, pues prácticamente el recuento del viaje del Papa Francisco a Chipre y a Grecia. Usted ha quedado informado. Más adelante le daremos a conocer noticias ocurridas, sucesos ocurridos en el continente americano y en México. Bueno, como ya decías, Marisa, pues hablemos de la Virgen de Guadalupe. Pues sí. Ya está aquí el ilustre, el conspicuo Adolfo Orozco, presidente del Centro Mexicano de Sindonología, para hablarnos sobre la Virgen de Guadalupe, pero analizada desde la ciencia, porque sí. Adolfo Orozco además es físico, con especialidad en geomagnetismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que además es investigador, así que tendremos el gusto de conversar con él acerca de los diversos análisis científicos practicados a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero antes, ubícanos, ¿no? En el contexto, en las apariciones guadalupanas. Claro que sí. La Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, se apareció en el Cerro del Tepeyac en México al vidente San Juan Diego en 1531. Como prueba de su visita, la Virgen milagrosamente hizo que en aquel lugar aparecieran preciosas rosas de Castilla y que su imagen se quedara permanentemente plasmada en la tilma de su siervo.
Durante 4 días la Virgen se mantuvo en comunicación con Juan Diego, hablándole en su propia lengua, el náhuatl. El Papa Pío X proclamó a Nuestra Señora de Guadalupe patrona de América Latina. Pío XI la nombró patrona de todas las Américas. Pío XII la llamó emperatriz de todas las Américas. Juan XXIII la proclamó misionera celeste del Nuevo Mundo y madre de las Américas. Y Juan Pablo II la proclamó reina y emperatriz de América. En total, 25 papas han honrado en alguna forma a Nuestra Señora de Guadalupe. Juan Pablo II visitó su basílica en 4 oportunidades. En su primer viaje al extranjero como papa en 1979 y nuevamente en 1990, 1999 y 2002. La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre de cada año. No ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. Esta expresión del Salmo, que se refiere a la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, el Papa Benedicto XIV lo aplicó al acontecimiento guadalupano, como diciendo, la Virgen María no ha hecho una cosa igual con ninguna otra nación, como esto que hizo en México, ¿no? Aparecerse aquí y dejar su imagen plasmada. Una pausa, queridos amigos. Vuelvo para conversar con Adolfo Orozco en torno al análisis científico del ayate de Juan Diego, de la imagen, no hecha por mano humana. No hay pintura, no hay pigmento, no hay minerales. ¿Cómo se formó esa imagen? Milagrosamente. ¿Pero qué nos dice la ciencia? Vuelvo con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer y ya está aquí Adolfo Orozco León. Él es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador de la UNAM, pero también es un hombre de fe porque es el presidente del Centro Mexicano de Sindonología. Y como científico y como hombre de fe, voy a tener el gusto de conversar con él en torno a los análisis científicos que se le han practicado a la imagen de la Virgen de Guadalupe en México. Querido Adolfo, bienvenido. Roberto, muchas gracias. Gusto estar otra vez contigo y con tu público. El gusto es para nosotros. No, hombre, siempre es un placer. Gracias. Te conocemos de mucho por tus exposiciones y estudios en torno a la Sábana Santa, pero de verdad que te conocemos poco en este análisis científico de la Virgen de Guadalupe. Pues sí, mira, si bien empecé estudiando la Sábana Santa desde el punto de vista de la ciencia, tarde o temprano entra uno a conocer la Virgen de Guadalupe porque finalmente es una imagen íntimamente ligada con la Sábana Santa. Se trata de la imagen de la Virgen, de la Madre de Cristo, cuya imagen está en la Sábana Santa, y que también la imagen de María se graba en forma inexplicable por la ciencia en la tilma de Juan Diego, de modo que para la ciencia son hechos muy interesantes para estudiarlos y para ver si puede emitir una opinión sobre estos acontecimientos. Tu análisis científico entonces no se centra tanto en las apariciones o en el mensaje como en la imagen plasmada en la tela, el sagrado original, ¿sí? Es básicamente el sagrado original, pero también se puede estudiar el mensaje para ver cómo se describe que se grabó la imagen y algunos hechos alrededor del acontecimiento guadalupano, como es si existió Juan Diego, si hay evidencias científicas que podríamos aportar ahorita sobre la existencia y figura de Juan Diego, y algunos otros hechos que se van dando a lo largo de los siglos, en los cuales la ciencia puede intervenir para dar un testimonio fidedigno desde el punto de vista de su campo de investigación. Mucha gente considera las apariciones de Guadalupe como el acta de nacimiento de la nacionalidad mexicana, porque vino a unir las dos razas peleadas, una conquistadora, otra conquistada. A la conquistada le habían destruido sus ídolos, le habían hecho pedazos todo en lo que creía, y la Virgen se aparece precisamente a esa raza conquistada, diciéndole que trae un mensaje de amor, pero dándose un nombre castellano, Guadalupe, indicando que también viene a unir a los españoles con los indígenas, y de hecho ahí se funda realmente el México, como un México que ya no somos ni españoles ni indígenas, sino una mezcla de ambos.
Y esto está descrito en el Nican Mopohua, que ojalá todo el público la pueda leer, este documento tan bello sobre las apariciones de Guadalupe, en donde ella se nombra a la madre de todos los que en esta y en otras tierras la tengan por su madre. Yo soy madre de todos los hombres, de las más diversas estirpes, que en esta tierra son todos en uno. O sea, esta es una nación. Así es. Ser todos en una tierra es conformar una nación, un nuevo pueblo. Así es. Qué bien lo dices, así que es considerada como el nacimiento del México. pueblo mexicano, que es un pueblo mestizo. Reconocemos a nuestro padre, a nuestra madre, pero ya no somos ni el padre ni la madre, somos una mezcla de ambos. Hay muchos que todavía quisieran que fuéramos indígenas, con todo el respeto, pues no, ya no lo somos, ni tampoco somos españoles, con todo el respeto, sino una mezcla de ambos, gracias a esta unión que trae, a este mensaje de María, que a través de un indígena se le entrega a un español, y se funda una piedad que une a todos los pueblos y a todos aquellos que quieran unirse realmente por el bien de los demás. Y los descendientes de Moctezuma están en Austria, así que no hay modo de restaurar el imperio, no hasta ahora. Adolfo, a ver, tú sabes bien, la sábana santa de Turín ha sido analizada por todos lados, ha sido escaneada, fotografiada 1000 veces, analizada con rayos ultravioleta, infrarrojos, se ha analizado la sangre, la imagen, los componentes de la tela, se ha pasado por el carbono 14. Bueno, la sábana santa de Turín, la ciencia le ha metido la mano por todos lados. A ti te encantaría que esto pudiera hacerse con la Virgen de Guadalupe en el Ayate, ¿no? Pero no se ha hecho tanto, ¿o qué? Claro, pues mira, lo que pasa es que de por sí de entrada el mensaje de Guadalupe es un mensaje de piedad, de amor, de devoción, y durante todos estos ya casi 5 siglos, la ciencia pues como que no estaba todavía preparada, digamos así, para hacer una serie de estudios. Además, yo considero que la imagen guadalupana tiene el don de lenguas. A cada quien le habla en lo que necesita. Y durante la conquista, el pueblo español, el pueblo indígena, sobre todo, estaba el consuelo, la esperanza de un futuro. Y posteriormente todo México han estado este mensaje de piedad y de amor que tiene la Virgen. Ahora, en el siglo XXI, además de esto, contamos con una ciencia que se ha ido desarrollando, prácticamente la ciencia rige toda nuestra actividad, y yo creo que es el momento de que la Virgen nos hable a través de la ciencia. ¿Ah, sí? Y que para esta sociedad tan escéptica, tan alejada muchas veces de los valores espirituales, sea a través de la ciencia cómo puede acercarse nuevamente. Algo parecido a lo que le sucedió a Santo Tomás, el escéptico, que no quiso creer en la resurrección de Cristo hasta que no metió sus dedos en las heridas de Jesús. Creo que algo semejante podemos hablar en este tiempo. Creo que la ciencia tiene un mensaje que darnos en el estudio de la Virgen de Guadalupe que nos permita profundizar y extender más este mensaje que seguramente tiene para todas las necesidades que tenemos en este tiempo. Ahora, ¿has imaginado cuántos mexicanos devotos estaríamos dispuestos? Fíjate, estaríamos dispuestos a aceptar que se le aplicaran microscopios, escáneres, rayos ultravioleta e infrarrojos a esta imagen de nuestra Virgen. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Se ha medido? Mira, no sabría decirte de entrada, pero yo creo que si estos estudios se hacen con respeto, con cuidado para no dañar la imagen, con todos los detalles que necesita la ciencia para poder dar un resultado objetivo, incuestionable, no habría ningún problema. Hay gente que me ha dicho, ¿para qué quieres hacer estudios científicos si ya se canonizó a Juan Diego? Bueno, es que los estudios no son para canonizar a Juan Diego. La ciencia considera que en este tema, bueno, en particular, muchos científicos, en esta imagen hay algo que nos puede decir para este tiempo. Simplemente el hecho que haya durado ya prácticamente 500 años, cuando está hecha de un material de agave, como lo dijo el Instituto de Biología de la UNAM en el año de 1946, que normalmente no dura más de 8, 10, 12 años, y es un hecho absolutamente inexplicable. Soto y Pallares, un gran investigador mexicano del siglo XX, dice que pareciera que esta tela rechaza a los insectos, cosa extrañísima, porque resulta que las telas de agave tienen que ser
continuamente desinfectadas para evitar que los insectos las consuman y puede producir el tequila después de 7, 8 años. Entonces, que una tela de ese material haya resistido o no haya sido atacada por los insectos durante todo este tiempo es algo absolutamente inexplicable y que la ciencia puede estudiar al ver si tiene una respuesta, igual no la tiene, como pasa en la sábana santa. Esto de verdad se ha comprobado, Adolfo, que la imagen es tanto la misma al anverso como al reverso de la tela. O sea, Sí. la vemos por atrás, la vemos tal cual. Sí, mira, lo que pasa es que por atrás, como se ha cuidado menos, ha tenido respaldos, ha estado montada sobre bastidores, etcétera, la imagen de atrás sí se ha maltratado bastante, porque no ha tenido el cuidado, digamos, de la parte delantera. Pero por la parte de atrás se ve perfectamente la imagen de la Virgen, su rostro, las manos, el ángel, la túnica, en fin. Realmente, ya esto desde 1666, cuando se hicieron los estudios, las averiguaciones jurídicas, se descubrió esto. Mira, tome usted, que hace favor de vernos, cualquier pintura que tenga en su casa, óleo sobre tela, acuarela, descuélguela y véala por atrás. ¿Qué vamos a ver? Tela blanca. Claro. Porque al otro lado recibe la tela una preparación. Así es que no tiene el caso de la llave. Y por eso es que la pintura no se ve por atrás. Pero esto que tú nos dices nos habla de que la tela no recibió preparación alguna. Así es. Esto se confirmó por los pintores en 1666. 7 pintores de lo más avanzado de su época la estudiaron con todo detalle. Miguel Cabrera, como decía. Luego lo estudiaron 3 protomédicos, los científicos de ese entonces, también en 1666. Luego Miguel Cabrera en 1751 y 1752. Y aún muy recientemente en 1982. Y todos ellos coinciden en que la imagen está por ambos lados, que no hay preparación. De hecho, Miguel Cabrera dice que se asomó por atrás y que veía a través de la tela los objetos que estaban del otro lado, indicando que en los intersticios de la tela no hay ninguna sustancia, como ocurre con el aparejo, la preparación que tienen las telas. Le ponen una sustancia para llenar los intersticios, eliminar cualquier imperfección, etc. Entonces, los colores están directamente sobre la tela, pero aún más, se dijo desde 1666 que los colores no parecen estar sobre las fibras, sino en las fibras. Dicen los pintores que les causa sobremanera admiración que los colores parecen estar embebidos en las fibras, no colocados sobre las fibras. Eso lo confirma el mismo Luis Becerra Tanco cuando nos habla del estudio que él hizo en 1666, y aún más recientemente uno de los oftalmólogos que estudió los ojos de la Virgen en 1960, nos dice que en la parte central, donde están rotos algunos hilos, por donde está el remiendo de los 2 lienzos que conforman el ayate de Juan Diego, en las partes donde están rotos se ven los colores que están en la fibra, no sobre la fibra. De modo que esto no es una pintura, no es algo que se haya depositado encima, sino algo que en forma inexplicable impregnó los colores. Cuando uno ve unas ampliaciones, por ejemplo, de la zona del manto y la zona de donde salen los rayos, puede uno ver que en una misma fibra, a la mitad de la fibra hay el manto y a la otra mitad es el rayo. O sea, de modo que es una cosa realmente inexplicable cómo se puso el color. No hay ningún rastro de pincelada, no se ven pinceladas en ningún lado. La imagen no está craquelada. Las pinturas con el tiempo, el material se va fraccionando, se va rompiendo. Y adquieren con ello cierta belleza. Sí, exacto. Una pintura craquelada luce bien, porque le confieres muchos años. Exacto, porque te dice que está antiguo. En la imagen de Guadalupe no está craquelada, no hay rastros de pigmento, de pinceladas. Pareciera que fuera una estampación o una especie de tejido de esto que se hace con hilos de distintos colores. Ay, Adolfo, esto que nos dices es maravilloso. Y te pregunto una vez más, ¿todo esto comprobado científicamente? Así es, claro. ¿No se te antoja, Adolfo, colocar un telescopio a nivel piso y ver la imagen aquí, como lo haría Galileo? Sí, claro. ¿Y no es posible? O simplemente cámaras fotográficas con
grandes lentes telefotos que nos den fotografías cercanísimas. ¿No es posible? ¿No se han hecho? Mira, se han hecho fotografías muy buenas. Desgraciadamente muchas de estas imágenes, de estos estudios, los conservan quienes los hacen como cosas personales y no siempre se tienen acceso a ellos. Televisa tiene un estudio que hizo en los años 90 muy bueno, muy preciso. Que lo transmita, que lo exhiba. Porque realmente tienen imágenes muy precisas. Lo que hace falta ahorita sería un estudio no solo fotográfico, sino más bien de fotoespectrometría, de modo que se pudiera estudiar los componentes químicos de los colores en la imagen guadalupana para poder saber si sabemos de dónde son. Yo creo que deben ser de flores, porque lo que traía Juan Diego en su ayate eran flores que cortó, que le pidió a la Virgen que cortara y la Virgen acomodó en el ayate. Así que yo hago la hipótesis de que deben ser pigmentos provenientes de flores. Pero mientras no se haga el estudio y no se estudien los elementos químicos, las características de todo esto, no podemos saberlo con certeza. ¿Se ha analizado para ver si en efecto hay pigmentos o pintura? Hay un estudio que desgraciadamente no lo tenemos documentado, que lo relata el doctor Sodi Pallares, que era una persona muy seria, un científico muy serio, que en 1936 un científico alemán, el doctor Richard Kuhn, que ganó el Premio Nobel de Química por sus trabajos en textiles, estudió una fibra, un fragmento de una fibra con color rojo y otra con color amarillo de la tilma que le hicieron llegar, y que según el doctor Sodi Pallares dijo que en las fibras no había colorantes vegetales, ni minerales, ni animales. Pues no hay de otros en la naturaleza. No hay de otro. Cualquier colorante tiene que ser o mineral o vegetal o animal. Entonces él dice que no encontró ningún tipo de estos colorantes. Desgraciadamente no tenemos el informe detallado de qué estudios hizo para llegar a esta conclusión. Tenemos nada más la conclusión. Lo que es un hecho es que no conocemos ningún pigmento que soporte 500 años. Que 116 años estuvo la imagen guadalupana sin ninguna protección, sometida a que la tocaran, la besaran, le frotaran objetos, le ponían vela cerca. No está, perdona la expresión, la imagen no está tiznada. Y en estos 116 años, las velas que entonces eran pues, de mala calidad, soltaban mucho tizne. Todavía en los altares que la gente tiene en sus casas, se tizna la pared, se tizna el techo. Entonces es absolutamente inexplicable que la imagen guadalupana no se haya primero destruida por el tiempo que no tuvo vidrio y que ni siquiera esté tiznada la imagen. Eso es algo realmente sorprendente. ¿Nos puedes dar en 20 segundos, 30, una conclusión? Pues la conclusión para mí sería que la imagen guadalupana, el acontecimiento guadalupano tiene algo que decirnos a través de la ciencia, que no debemos de tener miedo a investigarla y que algo nos tiene que dar para este tiempo tan necesitado que tenemos. La Virgen se apareció, nos dejó esta imagen que se grabó ante los ojos del señor obispo y que ha perdurado ya 500 años, suponemos que seguirá perdurando y que sobre todo nos da un mensaje de amor, de unión y de fraternidad entre todos los seres humanos. Adolfo, gracias por tu exposición. Gracias también por tu sabiduría, por tu ciencia y por tu fe. Gracias a ti, Roberto, y espero que le guste a todos tu público. Pues cómo no le ha de gustar, querido Adolfito, y luego también que hablas tú con tanto conocimiento y con tanta fe. Y tan buena persona. Sí, y bueno, y tan linda su esposa Marisa. Sí. Marisa, a ver cuándo me traes mi torta tan rica. Una pausa, queridos amigos. Regresamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Volvemos también para entregarle noticias de América y de México y presentarle una catedral que tenemos en México dedicada a la Inmaculada Concepción. Esto y más al volver. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer sucesos ocurridos en nuestro país, México y en el continente americano, así que nuevamente sea usted bienvenido a la información.
El mundo se unirá este domingo 12 de diciembre en la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe en el rezo del Santo Rosario por la paz y la unidad en México. La jornada de oración convocará a obispos, sacerdotes, laicos consagrados y fieles católicos que rezarán desde la Plaza de San Pedro en Roma, Italia, al Santuario de Lourdes en Francia, al Santuario de la Virgen de Fátima en Portugal, al Santuario de Magdala en Tierra Santa y la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. La conducción del Rosario por México será realizada por Ana Paula Morales, directora de Terra Sacta México, y Estrella Vaz, miembro de Regnum Christi. En Más de México, los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano ofrecieron sus oraciones y se solidarizaron con un grupo de peregrinos que fueron atropellados cuando se dirigían a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Un grupo de peregrinos, algunos en bicicleta y otros que iban corriendo, fueron atropellados en la calzada de Tlalpan, en la colonia El Centinela, Coyoacán, con dirección al Zócalo de la Ciudad de México. Como resultado del accidente, informó el diario Milenio, 12 peregrinos resultaron heridos. En total, unas 20 personas participaban en esta rodada que partió desde la alcaldía Xochimilco. Según el diario Milenio, el hombre responsable del atropello habría estado ebrio, por lo que la policía de la Secretaría de la Ciudad lo detuvo, luego de que algunos testigos del hecho lo agredieran. Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, elevó sus oraciones por el fin de la pandemia de COVID-19 durante la 90ª procesión y misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego el pasado 5 de diciembre. El evento, cuyo lema fue Nuestra Señora de Guadalupe, siempre adelante en misión y en esperanza, se realizó de modo presencial y con gran asistencia en el estado East Los Angeles College del área de la misión San Gabriel Arcángel en California. Qué alegría estar juntos este año para nuestra celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy, de manera especial, elevamos nuestras oraciones a Nuestra Señora por el fin de esta pandemia. Pedimos especialmente por el eterno descanso de los que han fallecido y pedimos también por todos los que están enfermos y por los que los atienden, dijo Monseñor Gómez. En Más de México, la Conferencia del Episcopado Mexicano criticó duramente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por tantas promesas incumplidas con los migrantes en el país. En efecto, en un comunicado publicado, los obispos mexicanos advirtieron que la situación de las personas migrantes en Tapachula, Chiapas, ha llegado a tomar una dimensión y complejidad alarmantes. Además del hacinamiento, demora en los trámites de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y visa humanitaria, hostigamientos y abusos de parte de autoridades locales y federales, ahora se ha sumado la desesperación y los brotes de violencia entre ellos, como respuesta a tantas promesas incumplidas de parte del gobierno federal. La Red de Médicos Objetores de Conciencia de los Altos de Jalisco en México anunció su próximo Congreso Regional en Defensa de la Vida y la Objeción de Conciencia. El evento, señaló en un comunicado remitido a la agencia ACI Prensa, se realizaría el 8 de diciembre en la Casa de la Cultura María Izquierdo de San Juan de los Lagos. En el evento participaron, entre otros, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, el presidente del Frente Nacional por la Familia Jalisco, Emanuel Torres Rentería, el doctor José Everardo López Padilla, coordinador regional de la Red de Médicos Objetores de Conciencia en la región de los Altos de Jalisco, y la política provida Soraya Flores Carranza.
En información de Guatemala, le damos a conocer que la asociación La Familia Importa en el país alertó sobre la iniciativa de ley 5494, una reforma al Código Penal que fue presentada el pasado 2 de diciembre y busca despenalizar el aborto en todo el país. En un comunicado, la asociación lamentó que la Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso de la República de Guatemala anunció públicamente que daría dictamen favorable a la iniciativa de la Ley 5494, la cual propone la aprobación de un nuevo Código Penal. De aprobarse estas reformas, el sistema penal guatemalteco sufriría un grave retroceso y una afrenta en contra de los derechos fundamentales de las personas. Diputados en Argentina presentaron un proyecto de ley de detección del latido cardíaco fetal con el objetivo de limitar la ley del aborto vigente en el país. Argentina permite el aborto a pedido hasta las 14 semanas de gestación sin causal alguna. A partir de ese plazo es posible solicitarlo para casos de violación. Así como en Texas y Oklahoma en los Estados Unidos, que ya cuentan con una ley de este tipo, el proyecto de ley Detección del Latido Cardíaco Fetal fue presentado el 3 de diciembre por los diputados del Partido Propuesta Republicana Alberto Acef, Pablo Torello, Laura Carolina Castells, Jorge Enríquez, Lidia Inés Azcarate, Héctor Estefani, Sojer El Suicafura, Francisco Sánchez, Virginia Cornejo y Julio Sajada. En información procedente de Argentina, le damos a conocer que la madre de la joven María del Valle González López, que murió en abril pasado por un aborto legal, aseguró que no es verdad que esta práctica sea ni segura ni gratuita en el marco de una caravana por la vida y la justicia que tuvo lugar en Mendoza, Argentina. La madre de María del Valle pidió que los que defienden la vida en Argentina seamos escuchados por nuestros gobernantes, que suspendan la ley de un aborto seguro, legal y gratuito, porque esto no es verdad. Yo perdí a mi hija y a mi nieto por un aborto seguro, legal y gratuito, porque mi hija creyó en la seguridad, en lo legal y en lo gratuito, y no hay seguridad, no puede ser ni debe ser legal y no es gratis porque se paga con la vida. Así lo explicó Lidia, la madre de María del Valle González López. Un juez en Perú emitió una sentencia luego de un proceso de una sola audiencia de 2 horas en la que falló a favor del cambio de sexo masculino a femenino en el documento de identidad de un transexual. Una nota del 3 de diciembre del Poder Judicial del Perú indica que, en base a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el antecedente de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, el órgano jurisdiccional notificó a la Municipalidad Distrital de Santiago y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para que modifique el nombre asignado de masculino a femenino. Según la nota, el juez Rafael Enrique Sierra Casanova manifestó que gracias a las constantes capacitaciones del Programa Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, se puede emitir este tipo de pronunciamientos con enfoque de género que respetan los derechos e intereses de las personas en condición de vulnerabilidad. En Más de México le informo que en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco nombró a Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, hasta ahora secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero en el Vaticano, como nuevo arzobispo de Jalapa en el estado mexicano de Veracruz. La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó en un mensaje su alegría y oración con la Iglesia que peregrina en la Arquidiócesis de Jalapa por el nombramiento de su nuevo arzobispo, y deseamos a Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong un fecundo desempeño en su nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado, agregaron los obispos mexicanos.
Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí también terminan las noticias. Ahora escuchemos como cada semana el editorial, que hoy tiene como título La Catedral de la Inmaculada Concepción de Puebla. Una de las más imponentes catedrales del continente americano, dedicada a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, de planta arquitectónica basilical de 5 naves, es la Catedral de la ciudad de Los Ángeles, Puebla. Su edificación comenzó en 1575 y se consagró 74 años después. Durante ese tiempo las obras se vieron suspendidas por 16 años, desde 1624 hasta la llegada del obispo Juan de Palafox y Mendoza en julio de 1640, quien pudo consagrarla el 18 de abril de 1649, aún antes de que concluyese la obra, sin las torres y con la fachada inconclusa. Las dimensiones del terreno son las mismas que cualquier otra manzana de la ciudad, 120 por 80 metros. La catedral mide 97.67 metros de largo por 51 de ancho en forma de cruz. Su orientación es la misma que la Basílica de San Pedro del Vaticano, con la entrada principal hacia el poniente y el ábside hacia el oriente. Sus 2 grandes torres miden 70 metros de altura. La torre norte, que alberga las 10 campanas, se concluyó en 1678 y la torre sur en 1768. La campana mayor, de nombre María, que pesa más de 8 toneladas, fue milagrosamente subida e instalada por los ángeles el día de la festividad de San Marcos del año 1732. La fachada, de estilo renacentista, alberga 3 magníficas portadas de ingreso que, con las otras 2, una en cada uno de los costados del edificio, suman 5 accesos que son contenidos por la reja perimetral que comenzó a elaborarse en 1878. Al interior, el conjunto de 34 pilares luce imponente por sus 14 colosales columnas dóricas estriadas de casi 15 metros de altura. 6 pilastras de la misma altitud sostienen las bóvedas y los arcos de la nave superior, y 18 columnas empotradas en los muros laterales de casi 10 metros de alto sustentan las bóvedas de las naves inferiores. Todos los pilares, de cantera gris y labrados con estricta precisión, sostienen las 40 bóvedas y las 2 cúpulas. La cúpula del crucero central, que mide 43 metros desde el piso hasta su linternilla, ha sido decorada con los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Una segunda cúpula, de menor tamaño, impregna de luz el retablo del altar de los reyes. El ciprés de 1819, de 17,5 metros, obra de Manuel Tolsá, contiene la figura en bronce de la Inmaculada Concepción de 2 metros de altura y 1 tonelada de peso. Este ciprés está colocado sobre un pedestal de cantería de 2.60 metros de alto en cuadro y se asienta en una planta circular. El primer cuerpo se compone de 16 columnas estriadas de 5.66 metros de alto, agrupadas por 4 en cada ángulo, que encierran a los doctores de la Iglesia, elaborados en estuco blanco: San Gregorio, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo. Este formidable conjunto catedralicio está conformado por diversos espacios: el altar de los reyes, el altar mayor con el ciprés, coro y órganos, capilla del apóstol Santiago, capilla de San Pedro, capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, capilla del Sagrado Corazón de María, capilla de la Inmaculada Concepción, capilla del Señor de la Preciosa Sangre, capilla de San Nicolás de Bari, capilla de Nuestra Señora de los Dolores, capilla del Sagrado Corazón de Jesús, capilla de las Santas Reliquias, capilla de San Juan Nepomuceno, capilla del Señor de la Columna, capilla de la Virgen de Ocotlán, capilla de Nuestra Señora de la Soledad, el sagrario, la sacristía, la sala de los gobelinos, la sala capitular, el salón del cabildo catedralicio, el archivo y la capilla del Espíritu Santo. El piso de todo el recinto es de cuadros de mármol de colores rojo y negro alternados. La serie de cuadros que decoran el Vía Crucis a lo largo de las naves, de exquisita factura, son obra del ilustre pintor oaxaqueño Miguel Cabrera.
El coro, al centro de la nave principal, se abre con dirección al altar mayor tras una gran reja de manufactura poblana del siglo XVII del maestro Juan Mateo de la Cruz, que remata con el Calvario en marfil y en los colaterales los campaniles. La sillería, de marquetería poblana elaborada con maderas finas, hueso y marfil, está compuesta por 52 sitiales en 2 filas que miran al gran facistol que sostiene los libros del coro. Esta majestuosa catedral es iluminada por sus 124 ventanas, de las que 27 son redondas y que contienen un total de 2.215 vidrios procedentes del año 1664. La Catedral de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, se consagró en 1649, antes que la Catedral Primada de México, que fue consagrada 4 años después. Pues vamos a Puebla, ¿no? Vamos. A comernos unas semitas, a unas chalupas. Tacos árabes. Sí, no. Dulces. Qué maravilla. Limones rellenos de queso. Tortitas de Santa Clara. Camotes. Está cerquísima. Sí, pues 2 horas, ¿no? Pero ¿qué tal engordadera? No, pero no te fijes, porque estamos en el Guadalupe Reyes. Pues Ya sí. vendrá enero para pagar todos esos. para recuperar el peso, para perder el peso ganado. Sí hay que recorrer esa catedral, es bellísima. Sí. Y entrando a la izquierda, la capilla de San Nicolás de Bari, y encomendarnos a él y decirle, ayúdanos, San Nicolás, en la economía. Sí. Claro que sí. Uh-huh. Acabamos de celebrarlo el 6 de diciembre. Sí. Bueno, ya nos vamos a Puebla, queridos amigos. A ustedes los dejamos aquí y les esperamos la próxima semana con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Como siempre, un privilegio servirle. En la redacción, Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos, Miguel Ángel Mejía. Y en las voces, Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes le deseamos de todo corazón que Dios le guarde. Y pues la próxima semana nuevamente, ya después de comer chalupas. y feliz Día de la Virgen de Guadalupe. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.